Prólogo. Hola, Cristian. La verdad es que he descubierto que tu aportación ha sido importante, no sé si de la manera por ti esperada, pero por ello quiero decirte gracias. Más allá de que no logramos llevarnos bien porque nuestra forma de ser es muy diferente, no quisiera que alguno de los dos desapareciera para siempre física o virtualmente sin hacerte este pequeño homenaje. Te mereces eso y más. Honestamente creo que lo que has hecho no lo hace cualquiera. Definitivamente vas a ser recordado por mucho tiempo, como tú mismo dices y dices bien. En efecto, era tu destino y solo tuyo ser la culminación de una escuela de interpretación teológica que se remonta a 4 siglos atrás y que cambió la faz del cristianismo por mucho tiempo. Muchos genios te precedieron en ese lugar de honor que hoy ocupas tú y del cual eres heredero. Heredero de una fortuna histórica e intelectual, producto de un enorme esfuerzo multigeneracional que tenía como objetivo explicar los más grandes misterios bíblicos, o al menos eso decían, y que lo consiguió a su manera, sin lugar a dudas, aunque no plenamente consciente, o quizás sí, de todas sus implicaciones. Permíteme exponer velozmente esta interesantísima línea de fascinantes sucesos, de los cuales, de acuerdo a mi opinión, tú representas afortunadamente su consumación y final. O al menos estoy seguro de que eso esperamos ambos. Capítulo 1. Francisco de Ribera. El primero de los eslabones de esta genial historia, o dicho de otra manera coloquialmente, el primer tempone de la historia, fue Francisco de Ribera, 1537 a 1591, un sacerdote jesuita nacido en Salamanca, quien quizá inspirado por algún espíritu de índole desconocida, o encomendado por sus superiores a distraer la atención del papado como principal anticristo debido al pujante movimiento de la Reforma, tuvo una idea magistral. Ya que tanto a Lutero como a Calvino no les atraía mucho enredarse demasiado en la interpretación escatológica, Ribera ocupó ese nicho vacío y entonces inventó el futurismo y la interpretación hiperliteralista de la Biblia, lo que sería el germen del posterior dispensacionalismo. Ideó una interpretación corrupta de las escrituras proféticas sobre la venida del Mesías reveladas en Daniel 9, 24 al 27, es decir, se sacó de la manga la mala lectura de la profecía de las 70 semanas que hasta hoy el falso cristianismo dispensacionalista continúa repitiendo, aquello de que la semana 70 quedó pendiente de cumplirse y que lo haría en los últimos 7 años de tribulación en un futuro lejano. En su In Sacram Apocalypsim et Livri de Templo publicado en 1580 intercambió mágicamente el personaje principal de esa profecía que es Cristo, el cual a la mitad de esa semana 70 hizo cesar el sacrificio y la ofrenda con su propio sacrificio expiatorio en favor de toda la humanidad, dejando inútiles a los sacerdotes del templo y terminando de una vez y para siempre con el judaísmo original, y puso en su lugar al anticristo, cometiendo una de las más grandes blasfemias de todos los tiempos. Tendría consecuencias inimaginables. En este caso, tú, Tempone, has hecho una modificación a esta teoría proponiendo que el sujeto de aquello de cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana es la iglesia, o tu iglesia, la cual desaparece en el rapto, lo cual es también errado, ya que solo Cristo en la cruz hizo cesar las ofrendas en el templo volviéndolas absolutamente obsoletas. Los restantes 3 años y medio se completaron en el relato de Actos con el apedreamiento de Esteban y no con ningunos 3 años y medio de gran tribulación al final de la era, como astutamente inventó Ribera y que tú repites sin saber exactamente que esto ya se había inventado siglos antes. Ribera, por cierto, también inventó la llamada teoría del reemplazo, la cual vino a agregar mucha confusión a la posteridad, ya que los que abrazamos la teología del pacto no creemos que la Iglesia haya reemplazado a Israel, sino que aseguramos que Israel es la Iglesia y la Iglesia es Israel. Este es el antecedente del sionismo, curioso origen jesuita. Su contraparte pactual elimina toda posibilidad de que el Israel político actual tenga demasiada relevancia en la profecía y por lo tanto acaba con la creencia de que el reverdecer de la higuera es ese nacimiento nacional, del Estado político de Israel en 1948. Este punto es sumamente importante ya que bajo la hermenéutica orgánica Dios solo tiene un pueblo, no dos, y por lo tanto mucho más de la mitad de la teoría dispensacionalista se viene abajo, y por ende tu cuenta regresiva, Tempone, también. El verdadero y único Israel es Jesús y su cuerpo, la Iglesia,
Y el actual estado político de Israel es tan solo una denominación nacional moderna artificial creada con propósitos oscuros y relacionada a un cumplimiento espurio de profecías bíblicas. Capítulo 2. Roberto Bellarmino. El segundo personaje de esta conmovedora historia es otro sacerdote jesuita, en esta ocasión de origen italiano, considerado uno de los principales protagonistas de la Contrarreforma católica, además de escritor. Ha sido perseguidor de aquellos que consideraba enemigos de él y de sus ideas, como Giordano Bruno o Galileo Galilei. Tengo una duda, Tempone, tú admiras a Bellarmino, porque veo que tú también atacas a tus enemigos sin piedad como si fueras un inquisidor. Tranquilo, la Inquisición ya pasó hace tiempo. Su nombre era Roberto Bellarmino, 1542 a 1621. Bellarmino, al morir Rivera, prosiguió su obra como si de una continuación se tratara, ya que aún faltaban asuntos que debían ser afinados, lo cual hizo en su libro Disputationis de Controversis Christianae Fidei, en el que amplió y reafirmó la mala interpretación de la profecía de las 70 semanas de Daniel, detallando aún más ese futurismo tribulatorio de Rivera que al día de hoy es dogma de fe en mucha de la cristiandad, siendo incapaces de ver que quien confirmó el pacto a la mitad de la semana es Cristo en su cruz y no el anticristo en el futuro ni tampoco, en este caso particular, y por cierto caprichoso, el supuesto inicio de los 7 años de tribulación, que como dije antes no existían, son un invento de Rivera. Bellarmino se centró en el personaje del anticristo, el cual surgiría en esos últimos 7 años de la historia humana, esto con el propósito de distraer la atención del presente al futuro, y que el respetable público dejara de ver a la Iglesia Católica como el anticristo de su época y de preferencia se concentrara en una historia de ficción futurista. Este mismo efecto futurista se ha manifestado en ti, Tempone, como la marca está solo en ese futuro tribulacional, minimizas la presencia del espectro de la marca en el presente, y así prohíbes hablar de la vacuna y sus terribles consecuencias, aceptas abiertamente estar inoculado además de asegurar que este experimento no tiene absolutamente nada que ver con la marca de la bestia, ya que ésta se encuentra aguardando solo en ese próximo futuro. Capítulo 3. Emanuel de Lacunza. El siguiente peldaño de honor en esta cadena de genios del mal lo ocupa otro sacerdote jesuita hispano-chileno llamado Emanuel Lacunza, 1731 a 1801, el cual tuvo la genial idea o la encomienda de continuar con las obras de Rivera y de Bellarmino, a las que les dio consistencia y un propósito bien definido, que era el de terminar de penetrar esta ideología al ambiente protestante. Este que ya llevaba 2 siglos molestando la santísima paz del romanismo y la inmaculada imagen del judaísmo talmúdico con sus actitudes rebeldes y contestatarias, y para ello se cambió el nombre al de Juan Josafat ben Ezra, para parecer un piadoso judío converso y no un sospechoso jesuita católico. Exiliado en Italia por la expulsión de los jesuitas de 1767, escribió su magna obra La venida del Mesías en gloria y majestad, en la que pudo afinar todas las blasfemias de sus antecesores y agregar una más que faltaba a esa novela futurista. Evidentemente estoy hablando de la aparición en escena del rapto secreto, con el cual iniciarían esos 7 o en su defecto 3 años y medio de tribulación en el futuro. Con este rapto secreto se deshizo de la incómoda presencia de la Iglesia en la tierra, y Dios, para quien la Iglesia solo había sido un paréntesis circunstancial, se vuelve a concentrar en su original pueblo amado, que son los judíos, y les vuelve a dedicar toda su atención interrumpida durante 2000 años. De manera más que evidente observamos aquí el antecedente directo de la ideología sionista, y no es secreto el saber que los jesuitas siempre han sido inteligencia militar al servicio de la sinagoga de Satanás. Este rapto secreto vino a ser la joya de la corona de esta historia que se había iniciado más de 2 siglos antes. Es la culminación de esta ideología malvada que ataca directamente la psique del cristiano común, dejándolo inerte, suspendido, impotente ante los ataques del enemigo ya que todo el mal se concentra en la última semana de Daniel, y además de todo eso no pasarán por ello, y convierte al cristianismo protestante en un peón más del sistema babilónico, volviéndose aquello que tradicionalmente criticó, algo más que parecido a la Iglesia Católica Romana, apoyando banderas políticas, genocidio y crímenes de lesa humanidad, y todo porque Dios tiene 2 pueblos, pero su consentido es ese Israel político, ese chico malo aparentemente heredero de las promesas a Abraham,
cuando en realidad esas promesas se cumplieron desde tiempos de Josué, de David, de Salomón, y terminaron por cumplirse con el nacimiento de la Iglesia de Jesucristo. El rapto secreto deja al cristiano como un carente de su carácter fuerte y estoico original. Pero no soy descortés. Les aseguro que si hubiera vivido en esa época y me hubiera topado con Lacunza en uno de sus meditativos paseos por esos pueblitos de la Italia clásica, no habría podido evitar charlar y hasta simpatizar con él. No digo que en lo particular cada uno de estos personajes haya sido un oscuro conspiracionista forzosamente, soy más de la idea que la mente maestra de esta historia es Satanás mismo. Aprovecho este pequeño intermedio para preguntarte, Cristian, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal te encuentras? ¿Todo bien? En efecto, tu rapto es falso no solo porque tú en específico te hayas equivocado, sino porque toda esa visión es una fantasía inventada por Emmanuel Lacunza y sus otros colegas. Pero no lo tomes tan a mal, todos fallamos. Además, todos los que te critican están esperando a que falles en tu día para ellos seguir tus pasos, ya que ellos también creen en esta fantasía jesuita y también desean poner otra fecha y así infinitamente. Pero esto no ha terminado, permítanme continuar con este que espero sea un relato fascinante y no aburrido, y si lo es, lo siento mucho en verdad, ya que para mí es sumamente divertido y emocionante. Al principio, cuando descubrí esta historia, fue decepcionante, pero ya no sigo siendo Jordán y lo mejor de todo, Cristo me sigue amando y aunque ustedes aseguren lo contrario, yo también me voy en el arrebatamiento, en caso de que lo haya así como ustedes lo describen. Capítulo 4. Edward y Margaret. Y bueno, como era de esperarse, la obra de Lacunza sí que pudo penetrar parte del mundo protestante. La historia ya estaba completada, pero casi nadie la conocía. Ahora había que volverla famosa, obligatoria, universal. Pero si algo tiene el diablo, además de maldad y sabiduría, es paciencia. Él va encontrando los mejores medios para lograr sus fines. Los jesuitas ya habían cumplido con su cometido, ahora seguía un paseo por el odiado a muerte mundo protestante, que era para entonces único baluarte del cristianismo auténtico. Aquí es donde entra en escena nuestro siguiente personaje en esta larga cadena de ideólogos aparentemente cristianos, pero este ya no era un jesuita católico de la Contrarreforma, sino un exitoso pastor anglicano escocés de la nueva era industrial de nombre Edward Irving, 1792 a 1834, quien unos 25 años después de la muerte de Lacunza descubrió su libro y lo tradujo al inglés, quedando perdidamente enamorado y convencido de la propuesta futurista de aquellos viejos clérigos jesuitas. Irving fue el primero en llamarle a ese evento el rapto secreto de los santos, y tuvo una excelente recepción en todos los niveles sociales de Londres. La gente enloqueció y llenaron de a miles sus sermones que contrastaban radicalmente con los monótonos servicios de la ya un tanto decadente iglesia anglicana. El pueblo abarrotó con fervor las prédicas de Irving y su fama creció, les encantó esta nueva historia que por supuesto nunca habían escuchado, y entre sus feligreses se encontraba una muchacha escocesa, muy joven y misteriosa. Pronto entró en pláticas con el pastor y éste se percató que ella tenía sueños y visiones, ¿te suena conocido?, en las cuales estaba contenida una pequeña parte que se les había pasado a los antecesores jesuitas de Irving. Margaret MacDonald confesó haber soñado en múltiples ocasiones cómo sería la segunda venida de Cristo. Detalló que a través de sus sueños se le había revelado que Cristo vendría primeramente en el rapto de la iglesia y que 7 años después vendría a gobernar por 1000 años, como bien había logrado entender a su modo el libro de Apocalipsis. Ahora sí, Irving tenía el cuadro completo de los sucesos del final de los tiempos y le había comenzado a llamar dispensacionalismo a esta doctrina, pero por desgracia no pudo seguir cosechando los frutos de este éxito inaudito ya que su temprana muerte le dejó en plato servido ese éxito a su sucesor, el cual había estado también dentro de sus congregantes. Capítulo 5. John Nelson Darby. Nuestro siguiente miembro honorario del Club de los Genios del Engaño Dispensacionalista es un predicador inglés-irlandés considerado el iniciador del dispensacionalismo moderno, y creador del mapa cronológico clásico de las 7 dispensaciones, el cual viene a aportar el gran engaño de que la división en dispensaciones es la principal aportación del dispensacionalismo, cuando no es así.
John Nelson Darby, 1800 a 1882, frecuente asistente a las multitudinarias predicaciones de su antecesor Edward Irving, y miembro de una oscura y sospechosa familia inglesa que habitaba en un siniestro castillo en Kildare, Irlanda, en el que todos los pobladores sabían que se practicaban rituales tétricos. Su principal aportación fue haber viajado en múltiples ocasiones a Estados Unidos con el objetivo de propagar la doctrina dispensacionalista. Propósito que logró ampliamente ya que decenas de congregaciones adoptaron con singular entusiasmo su plagio del plagio, que finalmente sería plagiado por casi última vez por uno de sus amigos y seguidores, esta vez un americano con sueños interminables de éxito y fortuna. Cabe decir que Darby excomulgaba a cualquiera de sus seguidores que se atreviera a poner en duda cualquier parte de su teoría. ¿Te suena conocido, Tempone? Darby creó una hermandad exclusiva y él era el que tenía la última palabra en todo. ¿Acaso será su reencarnación? Capítulo 6. Cyrus Anderson Scofield. El casi último eslabón de esta historia lo tiene su excelencia, el supremo estafador de estafadores, de quien se podría hacer una serie completa con múltiples temporadas, aquel que fuera prófugo de la justicia por fraude, aquel que abandonó a su esposa y a sus hijas sin ninguna consideración y que comenzó otra vida lejos como si nada hubiera pasado, aquel amigo de masones y ocultistas de renombre. En serio les recomiendo que si quieren pasar una tarde divertida vean videos sobre la increíble vida de este personaje, reclutado prontamente por la judería americana para obrar en favor de sus fines, un americano de esos de antaño, fuertes, exitosos, implacables, que un día estaba en un callejón arrastrando los pies por la pobreza, el fracaso, el olvido y el alcohol, y otro buen día era un hombre respetable, un abogado y predicador impecable y un millonario súper influyente no solo en su país, sino en el mundo entero. Su Biblia de estudio de Scofield es la obra cumbre de toda esta larga historia que había comenzado hacia tanto tiempo atrás y la que conseguiría el éxito total, tanto económico para Cyrus, como ideológico para el oscurantismo jesuita católico. En esta Biblia pervertida, Cyrus llenó cada hoja con cientos de notas involucrando al 100% esa perversa doctrina que había iniciado Rivera y que con Scofield lograba lo deseado desde el principio, la corrupción y prácticamente el fin del avivamiento de la Reforma, convirtiendo al protestantismo en la versión degenerada que vemos hoy. Así triunfó la conspiración jesuita. Durante todo el siglo XX abundaron los movimientos sectarios que ponían fecha al supuesto rapto, y sin excepción todos terminaron en escenas indescriptibles de abuso y de decepción. Solo por poner un ejemplo, uno de los últimos fue el famosísimo G. Ávila, quien predijo el rapto y el inicio de la tribulación en varias ocasiones y evidentemente en todas falló, pero no falló en volverse rico ni famoso, como era de esperarse. Cabe decir que en el año de 1970 fue publicado un libro llamado El último gran planeta Tierra de Hal Lindsey, y posteriormente la serie noventera de Dejados atrás de Tim LaHaye y Jerry B. Jenkins, las que terminaron siendo grandes bestsellers y finalmente implantaron toda esta fantasía futurista dispensacionalista en la mente de las personas, rematando con películas inspiradas en esta visión y al día de hoy, efectivamente al final de los tiempos, el pueblo cristiano vive dentro de una falsa ilusión sin saber que gran parte de lo que creen es una distracción del evangelio puro de salvación y de las trampas que Satanás ha puesto específicamente para perder aún a los escogidos. El de hoy es un falso cristianismo, perdido en una miríada interminable de herejías de todos los sabores y colores. Del catolicismo ni hablar, nunca se corrigió, solo va cada vez a peor. Pero el protestantismo también sucumbió ante este engaño del que acabo de hacer recuento. Epílogo, al menos por hoy. Este es un llamado a la verdadera Iglesia de Cristo, gente que lo ama con todo el corazón, pero también con toda su inteligencia, gente que usa correctamente el cerebro para pensar, para dudar, para corregir el rumbo, para impulsar un nuevo movimiento de reforma, esta vez para siempre, para recibir en las nubes muy pronto a nuestro Rey, y esta vez ya no caer en las trampas de los conspiradores, de los sacerdotes que en público hacen como que adoran al Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, pero dentro de las paredes del templo tienen estatuas de ídolos muy variados y siniestros. Es por esto que al final me alegro que todo esto haya sucedido. Gracias, Christian. No te sientas tan mal, tu peor error no fue asegurar una fecha para el rapto, sino haberte vuelto un tirano.
Y en esta ocasión lo digo sin sarcasmo. Todos estos personajes que acabo de mencionar pusieron sobre ti una carga muy pesada y admiro tu fuerza para llevarla. Es una lástima que esa fuerza no la hayas usado para el bien, hubieras sido un gran predicador. Hiciste un buen estudio, te tocó a ti ser quien comprobaría en carne propia la certeza o falsedad de este sistema hermenéutico. Estoy seguro que tú lo hiciste convencido de que esas cuentas eran correctas. Y lo serían, si el dispensacionalismo fuera cierto. Es por eso que agradezco que este 18 de septiembre quedará expuesta y desvirtuada esa teoría dispensacionalista de la cual tu propuesta representa su cúspide y final. Esto debido a que ninguno de tus antecesores le tocó vivir en el final de los tiempos, ellos solo hablaban por hablar, sabían que todo eso de lo que escribían estaba a años luz de cumplirse y por eso se dieron vuelo. De todos ellos tú fuiste el más valiente, el más convencido. Pero siento decirte a ti y a tus seguidores que tu hipótesis, que tú no la ves así sino como verdad absoluta, como puedes ver a través de la historia que acabo de relatar, y la cual por supuesto yo no inventé, demuestra que está basada en una estafa histórico-teológica que sirvió como arma de contrainteligencia militar por parte de una orden militar secreta que son los jesuitas, para debilitar y convertir a los cristianos en esclavos serviles al nuevo orden mundial. Gracias a Dios siempre habremos un remanente. En resumen, gracias Tempone por ponerle un ultimátum al dispensacionalismo. Ya era hora. Tengo que aclarar algo. Si sucede el rapto y no es de parte de Dios sino de los aliens, mucha suerte, les deseo lo mejor. Si sucede ese tipo de rapto y si es de parte de Dios, tengo que decirles a todos ustedes que allá en el cielo posiblemente nos veamos y les adelanto que Jesús va a pedirnos que nos abracemos y vamos a tener que hacerlo sin volver a discutir nunca más, todas las diferencias ideológicas habrán terminado. Por otra parte, si no pasa ese rapto en esa fecha, además de que les deseo sinceramente que puedan superarlo rápida y fácilmente, me voy a alegrar, pero no por un fracaso tuyo ni de tus seguidores, sino porque estoy seguro que el dispensacionalismo no volverá a hacer lo mismo y en una de esas comenzará su proceso de muerte y descomposición, que tampoco espero que dure mucho, porque Cristo ya viene. Es hora, y la Iglesia de Cristo lo merece, que los cristianos volvamos al estado original de la primera Iglesia apostólica y que se vio reflejada en diversos momentos grandiosos de la historia, como la épica valdense o el avivamiento que se inició con la rebeldía de Martín Lutero. Seamos valientes para desafiarnos a nosotros mismos y nuestras falsas creencias, esperemos con alegría y paz a que nuestro gran Rey venga por fin a gobernar esta tierra para siempre, lo cual estoy seguro que será muy pronto. Pongamos los pies sobre la tierra y así Cristo nos encontrará sin mancha y sin levadura para iniciar el nuevo tiempo. Eso sí, ya basta de tantas herejías y arrogancia. La cristiandad tiene tanta levadura que ya se pudrió. Por casos como este la gente no quiere saber nada del cristianismo, ese es el daño que causa estar de adivinador. Me pregunto si tú, Tempone, y tus seguidores van a cambiar su sistema de interpretación y su visión después del 18 de septiembre o si la estafa va a continuar. Todo puede ser para personas que practican convencidas esta herejía. Así que no me despido porque seguramente continuará, al menos por un tiempo.